En plena Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba sumido en el caos. Mientras las bombas caían sobre Europa y el Pacífico ardía en fuego, en un puerto de Filadelfia, algo imposible estaba a punto de suceder. Un experimento que, si los rumores eran ciertos, desafió todas las leyes de la física y de la realidad misma. Un barco que desapareció ante los ojos de los testigos. Un salto en el espacio, y quizá en el tiempo. La historia comienza en los astilleros navales de Filadelfia, donde la Marina de los Estados Unidos trabajaba en un proyecto ultrasecreto. Oficialmente, el objetivo era desarrollar una tecnología revolucionaria, un sistema que haría a sus barcos invisibles a los radares enemigos. Pero según ciertas fuentes, el experimento fue mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. No se trataba solo de ocultar un barco en el espectro electromagnético. Se trataba de hacerlo desaparecer. Por completo. El USS Eldridge, un destructor de escolta recién construido, fue elegido para la prueba. El barco fue equipado con una serie de generadores electromagnéticos de alta potencia, dispositivos que, supuestamente, alterarían el campo electromagnético alrededor de la nave, doblando la luz y las ondas de radar a su alrededor. Si el experimento funcionaba, el USS Eldridge se volvería completamente invisible. El día de la prueba, en una mañana cubierta por una densa niebla, los generadores fueron encendidos. Los testigos dicen que al principio, todo parecía normal. Luego, un brillo verdoso comenzó a envolver el barco. Al cabo de unos segundos, la silueta del USS Eldridge comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera doblándose a su alrededor. Y en un instante, el barco desapareció. No se desvaneció solo de la vista, sino que se esfumó completamente. No estaba en el agua. No estaba en el puerto. No estaba en ningún lado. El pánico se apoderó de los pocos testigos que presenciaban la prueba desde la distancia. Durante varios minutos, el USS Eldridge dejó de existir. Entonces, de la nada, el barco reapareció, pero algo había cambiado. Los marineros a bordo gritaban de terror. Algunos se tambaleaban, desorientados, como si hubieran estado en otro lugar por un tiempo indefinido. Pero lo peor no era su confusión. Lo peor eran los que no podían moverse. Porque, según los informes filtrados años después, varios tripulantes estaban fusionados con el metal del barco. Sus cuerpos atrapados en la cubierta, como si el acero y la carne hubieran sido una sola cosa por un instante antes de solidificarse de nuevo. Algunos seguían con vida, y gritaban de agonía. Otros no tuvieron tanta suerte. El experimento fue un éxito, pero a un precio impensable. Algo había salido mal. Algo que no estaba previsto en ningún cálculo. El USS Eldridge no solo se había vuelto invisible. Se había teletransportado. A cientos de kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, el barco apareció repentinamente en medio del agua. Durante unos minutos, los sorprendidos testigos vieron la gigantesca embarcación allí, como un fantasma salido de la nada. Y luego, tan rápido como había llegado, desapareció de nuevo. Cuando finalmente regresó a Filadelfia, nada volvió a ser igual. Los marineros que sobrevivieron quedaron traumatizados, algunos sin memoria de lo ocurrido. Otros desaparecieron misteriosamente poco después del experimento, como si alguien quisiera asegurarse de que jamás contaran la verdad. Y la Marina, oficialmente, negó que tal prueba hubiera ocurrido. Pero si todo esto era solo un rumor, un simple mito, ¿por qué tantas referencias al experimento Filadelfia en documentos desclasificados y testimonios de exmilitares? ¿Qué pasó realmente con el USS Eldridge aquella fatídica mañana? ¿Descubrieron los científicos una forma de alterar el tiempo y el espacio, y lo encubrieron para siempre? Tal vez la respuesta esté oculta en los archivos más oscuros del gobierno. O tal vez, nunca debamos conocer la verdad. El USS Eldridge había regresado, pero algo en él ya no era normal. Algo en su interior había cambiado de una forma aterradora. Cuando los oficiales de la Marina subieron a bordo para evaluar los resultados del experimento, esperaban encontrar a una tripulación emocionada, o al menos impactada por el éxito de la prueba. Pero lo que vieron los dejó paralizados. Los marineros que habían participado en el experimento no estaban bien. Algunos estaban de pie, con la mirada perdida, como si sus mentes estuvieran atrapadas en un lugar lejano e invisible. Otros temblaban, incapaces de responder a las preguntas más simples. Pero lo más escalofriante fueron aquellos que ya no podían hablar. No porque estuvieran en estado de shock, sino porque sus cuerpos ya no les obedecían. Según los informes filtrados años después,
varios marineros fueron encontrados fusionados con el casco del barco. No era que hubieran quedado atrapados por un accidente mecánico. No. Sus cuerpos estaban literalmente mezclados con el metal del USS Eldridge, como si la estructura y sus tejidos se hubieran fundido en un solo ser antes de solidificarse nuevamente. Algunos tenían solo una mano o un pie incrustado en la cubierta de acero, como si hubieran sido absorbidos parcialmente por la nave durante el experimento. Otros estaban completamente fusionados con las paredes y los suelos, con sus torsos y rostros emergiendo del metal en posiciones imposibles. Y lo más escalofriante, algunos todavía estaban vivos. Los testigos de la Marina que estuvieron presentes en aquel momento aseguraron que se podían escuchar gritos de agonía provenientes de las estructuras metálicas del barco. Hombres que no podían moverse, que no podían ser rescatados sin morir en el intento. Algunos murieron lentamente, atrapados en el acero, como si la realidad misma los hubiera condenado a existir en ese estado para siempre. Otros fueron eliminados de la historia, borrados de los registros como si jamás hubieran estado en aquel barco. Pero esos no fueron los únicos efectos del experimento. Hubo marineros que, a simple vista, parecían estar en buen estado. No tenían heridas visibles. No estaban fusionados con la nave. Pero algo en ellos estaba roto. Algunos se desvanecían y volvían a aparecer en diferentes partes del barco sin explicación. Como si el experimento hubiera dejado una especie de anomalía en sus cuerpos, haciendo que quedaran atrapados en un ciclo de desapariciones y reapariciones aleatorias. A veces estaban, a veces no. Y en más de una ocasión, simplemente dejaron de volver. Otros empezaron a sufrir episodios de locura extrema. Se lanzaban al suelo, golpeándose la cabeza contra las paredes, gritando cosas incoherentes sobre haber visto el otro lado. Algunos decían que habían estado en un lugar vacío, una dimensión sin forma ni tiempo. Un lugar en el que sentían que algo los observaba. Muchos fueron ingresados en hospitales psiquiátricos militares. Pero lo más aterrador es que, poco a poco, fueron desapareciendo de la faz de la Tierra. Sus historias, sus identidades, todo fue borrado. Algunos murieron en circunstancias misteriosas. Otros simplemente fueron dados por desaparecidos. Como si alguien hubiera querido asegurarse de que jamás contaran lo que realmente había ocurrido aquella fatídica mañana en Filadelfia. La Marina, por supuesto, negó todo. Dijeron que el USS Eldridge jamás participó en un experimento de invisibilidad, que el experimento Filadelfia era solo un mito, una conspiración sin fundamentos. Pero si todo esto fue solo una historia inventada, ¿por qué hay documentos y testimonios de exmilitares que relatan los mismos eventos con detalles escalofriantes? ¿Qué ocurrió realmente con aquellos marineros? ¿Se convirtieron en víctimas de un experimento que alteró la realidad misma? ¿O vieron algo que jamás debieron haber visto, algo que obligó al gobierno a hacerlos desaparecer? Tal vez la verdad sigue oculta, esperando a ser descubierta. O tal vez, es mejor que nunca la sepamos. La historia del experimento Filadelfia podría haberse desvanecido en el olvido como una simple teoría conspirativa. Algo que alguien inventó y que, con el tiempo, se convirtió en una leyenda urbana más. Pero entonces, surgieron los testigos. Personas que afirmaban haber estado ahí, que aseguraban que la Marina de los Estados Unidos había llevado a cabo un experimento que nunca debía haber salido a la luz. Y aunque el gobierno ha negado cualquier implicación, los detalles que emergieron con los años cuentan una historia completamente distinta, y aterradora. El primero en hablar fue un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Miguel Allende. Un exmarinero que, en la década de los años 50, envió una serie de cartas al renombrado astrónomo y escritor Morris K. Jessup, un investigador especializado en fenómenos inexplicables. En sus cartas, Allen aseguraba que había sido testigo directo del experimento, y describía con escalofriante precisión lo que había ocurrido aquel día de 1943. Según su relato, él se encontraba a bordo de otro barco, el SS Andrew Furuseth, un buque mercante que estaba en el puerto de Filadelfia en el momento en que el USS Eldridge desapareció. Desde su posición, pudo ver cómo la nave de guerra se envolvía en un resplandor verdoso, cómo comenzaba a distorsionarse, y finalmente, cómo se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera existido. Pero lo más extraño de todo, según él, fue lo que sucedió después. Allen afirmó que el USS Eldridge no solo desapareció físicamente, sino que fue visto casi al instante en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, antes de volver a Filadelfia de manera repentina. En otras palabras, el barco no solo se volvió invisible,
sino que se teletransportó. Sus cartas no eran divagaciones sin sentido. Allen incluía descripciones técnicas, referencias a la teoría del campo unificado de Einstein y detalles que parecían demasiado específicos para ser inventados. Pero lo más inquietante fue su testimonio sobre los marineros. Según él, los efectos del experimento sobre la tripulación fueron catastróficos. Hombres atrapados en el metal del barco, marineros que enloquecieron y otros que, simplemente, desaparecieron para siempre. Las cartas de Allen llegaron a manos de Jessup, quien al principio las desestimó. Pero todo cambió cuando, poco después, recibió una llamada inesperada. Era la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. Los oficiales de la Marina le pidieron a Jessup que acudiera a sus instalaciones. Cuando llegó, le mostraron un ejemplar de su propio libro, The Case for the UFO, pero algo era diferente. Alguien había hecho anotaciones a mano en los márgenes del libro. Anotaciones detalladas sobre tecnología secreta, teletransportación y experimentos de invisibilidad. Algunas de las notas coincidían casi exactamente con lo que Carl Allen había descrito en sus cartas. Pero otras hablaban de cosas aún más perturbadoras. Mencionaban viajes interdimensionales, tecnologías extraterrestres y experimentos que el gobierno habría estado realizando en secreto durante décadas. Jessup quedó tan impactado que intentó investigar más sobre el tema, pero algo extraño comenzó a suceder. Se convirtió en un hombre perseguido por su propia curiosidad. Recibió amenazas, su carrera fue saboteada y su vida personal se desmoronó. En 1959, fue encontrado muerto dentro de su auto. Oficialmente, se suicidó por inhalación de monóxido de carbono. Pero muchos creen que fue silenciado por lo que estaba descubriendo. Y Carl Allen, el hombre que lo inició todo, pasó el resto de su vida en la sombra. Durante años apareció ocasionalmente en entrevistas y siguió escribiendo cartas, pero con el tiempo su historia se volvió más errática. Algunos creen que fue presionado para retractarse. Otros piensan que estaba diciendo la verdad desde el principio, y que la constante persecución acabó con su cordura. Pero Allen no fue el único en hablar. Con los años, han surgido más testimonios, más fragmentos de información filtrada por exmilitares. Algunos afirman que la tecnología utilizada en el USS Eldridge se basaba en experimentos desarrollados a partir de los estudios de Nikola Tesla y Albert Einstein. Otros dicen que el gobierno continuó estos experimentos en proyectos más secretos aún, como el infame Proyecto Montauk, una operación clasificada que supuestamente exploraba la manipulación del tiempo y la mente humana. Pero la pregunta sigue en el aire. Si todo esto es solo un mito, ¿por qué tantas referencias al experimento Filadelfia en documentos militares desclasificados? ¿Por qué la Marina nunca ha dado una explicación definitiva sobre lo que ocurrió con el USS Eldridge? Y lo más inquietante de todo, si lograron teletransportar un barco de guerra en 1943, ¿qué otras cosas han sido capaces de hacer desde entonces? La historia del experimento Filadelfia no se quedó solo en los rumores y testimonios. Con el tiempo, más y más piezas del rompecabezas comenzaron a aparecer. Documentos desclasificados, teorías científicas ocultas y conexiones con otros experimentos secretos del gobierno estadounidense pintaban un cuadro aún más inquietante. Si lo que ocurrió en 1943 con el USS Eldridge fue real, entonces podríamos estar ante uno de los descubrimientos más peligrosos de la historia humana. Pero hay algo aún más extraño en todo esto. Algo que no se ha contado en los informes oficiales ni en los libros de historia. Las desapariciones no se detuvieron después del experimento. A lo largo de los años, se han registrado extraños incidentes que parecen estar vinculados al experimento Filadelfia. En 1955, un hombre irrumpió en un bar en un estado de pánico total. Decía ser un marinero del USS Eldridge y aseguraba que él y varios de sus compañeros seguían desapareciendo y apareciendo en diferentes lugares sin explicación alguna. Algunos testigos recuerdan que, en medio de su relato desesperado, el hombre desapareció frente a sus ojos, dejando tras de sí solo su ropa tirada en el suelo. Otro caso aún más perturbador ocurrió en la década de los 70. Un exmarinero, que afirmó haber participado en el experimento, contó a su familia que, de vez en cuando, tenía episodios en los que se sentía desconectado de la realidad. Decía que podía ver el mundo a su alrededor, pero que nadie lo veía a él. Como si existiera en otra dimensión. Poco después de revelar esto, desapareció para siempre. Pero lo más aterrador llegó en 1994. Un investigador aficionado, obsesionado con el experimento Filadelfia,
aseguró haber encontrado documentos clasificados que probaban que la tecnología del USS Eldridge fue la base para experimentos modernos de teletransportación y manipulación del espacio-tiempo. Dijo que iba a hacer pública toda la información. 2 semanas después, su casa ardió en llamas en un misterioso incendio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y entonces surge la gran pregunta: si el experimento fue solo un mito, si todo fue solo una historia inventada, ¿por qué las personas que intentan descubrir la verdad terminan desapareciendo? Aquí es donde entra en juego una teoría aún más inquietante. ¿Y si el experimento no solo afectó a los marineros que estuvieron a bordo del USS Eldridge, sino a toda la estructura de la realidad misma? Piensa en esto: si la Marina realmente logró teletransportar un barco en 1943, significa que encontraron la forma de alterar el tejido del espacio-tiempo. Pero si esa tecnología no estaba completamente bajo control, entonces es posible que haya dejado una grieta en la realidad. Una anomalía que podría estar afectando a personas incluso décadas después del experimento. Quizás aquellos marineros que desaparecieron no fueron borrados por el gobierno. Quizás fueron absorbidos por esa grieta. Quizás aún siguen atrapados en algún lugar. Un lugar al que ningún ser humano debería tener acceso. Y si esto es cierto, entonces hay otra pregunta aún más aterradora. ¿Qué pasaría si el gobierno nunca detuvo estos experimentos? Si lograron hacer desaparecer un barco en 1943, ¿qué podrían estar haciendo hoy en día, con la tecnología moderna? ¿Qué más han logrado ocultar del mundo? Quizás la verdad sobre el experimento Filadelfia no sea solo una vieja historia de la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea la prueba de que la humanidad ha jugado con fuerzas que jamás debió tocar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que todo esto fue un simple error de la historia? ¿O crees que el experimento Filadelfia fue solo el comienzo de algo mucho más grande? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres que investiguemos más experimentos secretos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Porque recuerda, la verdad siempre está ahí fuera, esperando a ser descubierta.